Muy buenos días. Primero que todo agradezco a Roberto por esta invitación, a ustedes por estar aquí hoy en la mañana. Como decía Roberto, para escuchar el relato de una experiencia. El título que opté por ilustrar lo que quiero compartir con ustedes hoy es el que aparece ahí en pantalla. Es una experiencia relacionada con educación y desarrollo de la provincia en el post-acuerdo. Hay tres palabras que me parecen claves ahí. Educación y desarrollo, y específicamente la conexión entre las dos. No necesariamente educación está ligada a desarrollo. Centrado en la provincia, específicamente en el Tolima. Y el punto asociado con el post-acuerdo voy a mencionarlo prácticamente al comienzo. No porque esté de moda hablar del post-acuerdo, sino precisamente porque me parece importante tener una posición mucho más clara de qué significa ese post-firma de un acuerdo en La Habana. Esta experiencia arrancó hace ya cerca de 10 años. En gran parte ha sido desarrollada en una de las dos líneas que voy a mostrar. La segunda línea está todavía en proceso de construcción. ¿Cuál es el problema? El punto de arranque que le da origen a esta experiencia. Son estas cifras. Estas son cifras de hace un par de años y se refieren al Tolima. En ese momento había cerca de 110.000 jóvenes que vivían en el Tolima, entre 17 y 21 años, que no tenían acceso a educación terciaria. Terciaria, aquí me refiero a educación técnica, tecnológica y superior. La pregunta obvia es, ¿qué hacían estos jóvenes una vez terminaban su bachillerato, después de 11 años de ir a colegios, escuelas, en su mayoría públicas? ¿Qué hacen si después no tienen acceso a una educación terciaria? Cuando observábamos eso con Eduardo Aldana, que es con quien hemos desarrollado todo lo que le voy a compartir ahora a ustedes, las opciones de estos jóvenes eran, primero, vincularse a un trabajo mal remunerado en los municipios en donde ellos viven, o la segunda opción era migrar a las ciudades grandes, en el caso del Tolima a Ibagué. O incluso varios jóvenes iban más lejos y llegaban aquí, a Bogotá. Pero con una muy deficiente preparación, seguramente a ser parte de cinturones de personas que vivían en la periferia y no aportaban mucho o a la ciudad donde llegaban ni a su propia vida. La tercera alternativa era unirse al microtráfico, y esto es una opción de vida, curiosamente, que está creciendo cada vez más en el Tolima. Cada vez hay un mayor número de pequeños grupos que venden estupefacientes en los pueblos del departamento. Hay pequeñas bandas que han estado conformándose desde hace ya varios años. Y la cuarta opción era unirse a grupos insurgentes. El número de jóvenes que hacía parte de estos grupos era un número importante. Varios de ellos, como seguramente ustedes han escuchado, han sido forzados, pero varios también se fueron porque era la única opción de vida posible que veían, que pudiesen permitirles por lo menos tener una alimentación y recibir algún tipo de ingresos. Ahora, la relación con el post-acuerdo está en que si el proceso de paz sigue la marcha como va hasta ahora y se suscribe este acuerdo finalmente en La Habana, ni siquiera esta última sería una posibilidad para estos jóvenes, por lo menos con uno de los grupos insurgentes, si este desaparece como grupo armado. Es decir, que su espacio de posibles caminos de vida de los jóvenes se reduciría
aún más. Si extrapolamos esta cifra y aumentamos el rango de edad de 17 a 31 años, en Colombia esta población es cerca de 8 millones, la gran mayoría en las zonas rurales del país. Y esta es la conexión con el postacuerdo. La cifra que se ha mencionado recurrentemente del número de personas que se desmovilizarían es de cerca de 8.000. Es una cifra que se recurre una y otra vez. Que es curioso la cifra de 8.000 frente a la cifra que acabo de mencionar de los 8 millones. Y el punto es, hay una gran cantidad de recursos y esfuerzos y energía que el gobierno y otras instituciones nacionales e internacionales están dedicando para apoyar a estos 8.000 personas que seguramente se van a reinsertar a la vida productiva del país. Pero poco esfuerzo vemos, energía, innovación, ideas para plantear soluciones a qué hacer con los 8 millones de jóvenes que no tienen acceso a educación terciaria en el país. Si no hacemos algo por estos jóvenes, seguramente va a ser la fuente de futuros conflictos en el país. Luego el punto nuestro, Eduardo y mío en particular, es que tenemos que trabajar por los dos grupos simultáneamente. En esta charla me voy a concentrar en el segundo grupo. La pregunta es, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo ofrecerles acceso a educación terciaria de calidad en los municipios? Específicamente educación superior y educación tecnológica. Con respecto a la primera, educación superior para la provincia, ¿qué hicimos en la Universidad de Ibagué? Primero empezamos a mirar diferentes modelos utilizados en Colombia para ofrecer educación superior a jóvenes de provincia, y hay varios modelos. Tal vez los más desarrollados son los que utilizan universidades públicas, como la Nacional, la Antioquia, la del Valle. Pero si tomamos la cifra de los 110.000 jóvenes que mencioné al comienzo, que no tienen acceso a educación superior en el Tolima, esa es más o menos el número total de estudiantes de las 3 universidades grandes públicas, Nacional, Valle y Antioquia, juntas, más o menos. Pero si miramos el presupuesto de las 3 universidades es cerca de 1.2 billones de pesos aproximadamente. Ahora, estas cifras, muy gruesas por supuesto, pues lo que indicaban era que si el departamento del Tolima quisiese llegar con un modelo similar al que se suele utilizar para ofrecer educación superior de calidad a jóvenes en provincia, tendría que tener un presupuesto bastante considerable. Y el departamento en su totalidad no tiene un presupuesto tan grande como el que aparece aquí. Por lo tanto, la conclusión inmediata de mirar estas cifras globales es que había que repensar el modelo o la manera en la cual llevar educación superior de calidad a jóvenes en pequeños municipios. Y empezamos, por lo tanto, con Eduardo a buscar alternativas. La idea fuerza era buscar un mecanismo en el que se pudiese hacer localmente lo mayor posible en cuanto al proceso de ofrecer educación superior de alta calidad. En la universidad hicimos un ajuste en la estructura curricular de todos los programas. Y la estructura genérica es más o menos la que estoy mostrando acá. Organizamos todas las carreras, que son 17, por ciclos comunes, más o menos de un año. Hay un ciclo común de un año que es idéntico a todas las carreras de la universidad, es decir, un estudiante que ingresa a la Universidad de Ibagué durante un año, en principio ve exactamente lo mismo. Lo que buscamos con esto es, por una parte, nivelar en la formación básica de los estudiantes cuando salen de los colegios. Los estudiantes de la Universidad de Ibagué son 80% estratos 1, 2 y 3. Su formación no es muy fuerte en las competencias básicas, lectura, escritura, pensamiento matemático.
Y era importante hacer esa nivelación. Eso se hace en este primer año. El segundo año es un ciclo común por cada facultad. Y ahí se busca que se desarrolle una identidad por facultad. El tercero es común al programa específico en el que están matriculados. Y en el cuarto se hace una conexión con los posgrados vía coterminales. Algo novedoso tal vez que tiene este programa curricular es que agregamos un semestre adicional, que es el noveno semestre, que lo llamamos un semestre de paz y región, que es parte de la malla curricular de todos los programas de la universidad. La idea inicial es de la Universidad Autónoma de Manizales, específicamente de César Vallejo cuando era rector, antes de llegar a la Junta Directiva del Banco de la República. Allá lo llaman semestre de paz y competitividad. Nosotros trajimos la idea de la Autónoma de Manizales, la adaptamos y la pusimos a operar en Ibagué ya hace 5 años. Básicamente consiste en que los jóvenes, cuando han terminado todos sus cursos, están en el último semestre, deben viajar a un municipio y vivir en el municipio. Pero además deben convivir con estudiantes, colegas de ellos de otras disciplinas. Y como grupo interdisciplinar, lo que deben hacer es aportarle a soluciones del desarrollo del municipio. La universidad inicialmente ayuda a los alcaldes recién electos en la formulación de los planes de desarrollo, o si ya tienen un plan de desarrollo, los ayuda en el proceso de priorizar, problematizarlos y segmentarlos. De esta forma se crea una relación uno a uno entre la universidad y cada municipio. Se suscribe un convenio interinstitucional, la alcaldía se hace cargo de la alimentación y vivienda de los estudiantes mientras permanezcan allá, y la universidad se encarga de seleccionar los grupos de estudiantes de acuerdo al problema particular de interés del municipio, asigna los tutores, que son profesores que los van a acompañar, y hace el seguimiento completo del proyecto. Desde esa perspectiva, los alcaldes reciben grupos de estudiantes todos los 4 años, durante cada semestre. En cada semestre un grupo toma el problema que se acordó con el alcalde, empuja el problema para encontrar una posible solución. Cuando termina su trabajo en el semestre, le entrega el estado del problema y su solución al siguiente grupo que llega. Este sigue trabajando un semestre más, se lo entrega al tercero y así durante 4 años de gobierno. Es decir, hay un apoyo continuo de la universidad a través de este semestre y de los estudiantes y profesores a los alcaldes en el departamento. Mencioné hace un momento que empezamos una experiencia piloto hace 5 años con 4 municipios. Hoy tenemos convenio con 43 de los 47 municipios del departamento. Es decir, que la universidad hace presencia permanente con los jóvenes de todas sus carreras a través de este semestre de paz y región. Desde la perspectiva de los jóvenes, les permite primero madurar como personas, porque ellos tienen que hacerse cargo de su propia vida mientras están viviendo en el municipio. Estos jóvenes, como decía, la gran mayoría son de estratos 1, 2 y 3, casi ninguno ha vivido fuera de Ibagué. Aquí tienen que hacerse cargo de sus propios problemas básicos de supervivencia mientras están allá. Pero tal vez lo más importante para ellos es darse cuenta que cuando se enfrentan a un problema que está asociado con personas a las que pueden reconocer en el municipio y que el problema no pertenece a una disciplina en particular y tienen que trabajar con estudiantes, colegas de ellos de otras disciplinas, reconocen muy rápidamente que el trabajo interdisciplinario es bastante complejo para articular, porque los jóvenes empiezan a reconocer que la manera en la que cada uno de ellos describe y comprende un problema está directamente asociada con su propia formación. Y por lo tanto la forma en que otros jóvenes de otras disciplinas describen lo que están observando puede ser distinto. Y no hay una única forma de describir un problema
asociado al desarrollo de un municipio. Eso es parte de la formación de estos jóvenes. Por eso esto no es un proyecto, sino es parte de la malla curricular de los programas. Esta es la estructura general de todos los programas de pregrado de la Universidad de Ibagué. Con esta estructura empezamos a ir a los municipios. Aquí el problema genérico era, tenemos todo el departamento del Tolima, 47 municipios, los 110.000 jóvenes que mencioné hace un momento, que no tenían acceso a educación terciaria, la Universidad de Ibagué. Empezamos a ofrecer el ciclo común de 2 años. Tomamos una facultad que fue ingeniería y llevamos al municipio los 5 programas de la facultad. Todos los 5 programas están acreditados de alta calidad. Durante 2 años, o sea, el ciclo común. Y la idea general, ¿cuál es? Los jóvenes toman el ciclo común, los 2 años, en el municipio, y cuando terminan, se transfieren a Ibagué, a la universidad, y allí terminan la carrera. Esa es la idea fundamental. Es un mecanismo de transferencias. Esto es muy similar a la manera en que operan los community college en Estados Unidos, el esquema de 2-2 o 2-3, con algunas variaciones, pero la idea general de una formación inicial en un sitio y una transferencia a otro es lo que estamos utilizando acá. ¿Qué ventajas tiene este esquema? Primero, reducción de costos en las matrículas, porque operar un programa de ingeniería en un municipio durante 2 años es mucho menos costoso que operar un programa de ingeniería completo en un municipio. La razón fundamental es que, sobre todo en ingeniería, los costos de operación de un programa están en los últimos semestres, principalmente asociados con los costos de los laboratorios. Pero los laboratorios básicos son relativamente poco costosos. En la práctica, las cifras que encontramos nosotros es que el costo de operación de nuestros 5 programas de ingeniería se reducía a la mitad si lo llevábamos directamente a un municipio. Entonces tradujimos esa reducción de costos en una beca. Y es una primera motivación para que los jóvenes en el municipio empiecen su carrera en el municipio y no tengan que irse a Ibagué para iniciarla. Si lo hacen en el municipio, el costo de la matrícula es la mitad. Cifras concretas, la matrícula más alta de la Universidad de Ibagué en ingeniería es 3.600.000 pesos. Luego en el municipio tendría que pagar la mitad, 1.700.000, 1.400.000 pesos, 1.300.000 pesos. Si era 3,5 millones, en su momento era 1.700.000 pesos. Una segunda ventaja es que los jóvenes, por supuesto, viven en el municipio. Por lo tanto, no tienen que pagar ni transporte ni alimentación. Pero la otra ventaja es que se reducía este choque cultural que ocurre cuando un joven de provincia tiene que salir de 17 años, 16 años, a una ciudad grande para empezar a administrar su libertad cuando ingresa a una universidad. Y este es un choque violento, es muy fuerte. Imagínense ustedes, pues jovencitos que terminan en provincia sus estudios de bachillerato en un espacio muy regulado, deben pedir permiso hasta para ir al baño, y llegan a una universidad en donde la libertad es completa, porque el joven decide qué va a estudiar, si va o no va a clase, en fin. El no estar preparados para administrar esa libertad les genera una gran angustia. Y varios fueron los casos de jóvenes que observamos en la universidad que terminaban perdiéndose en esos vericuetos de su desarrollo post-adolescente. Mientras que si estudian los 2 primeros años en el municipio, pues cuando terminan el ciclo tendrían 18 años, son mayores de edad y podrían ir ya mucho mejor preparados a lo que es una vida universitaria a la ciudad de Ibagué. Y lo otro que nos ha permitido es que en la formación básica de los 2 primeros años, en donde nos centramos, como dije hace un momento, en la formación de competencias genéricas, hemos ido reconociendo diferencias de municipio a municipio. Por ejemplo, en Chaparral los jóvenes suelen terminar muy bien preparados en aspectos de matemáticas.
pero muy mal en los aspectos de lectoescritura y comunicación. Y en purificación se invierte, es al revés. La razón de eso es que durante 20, 25 años los profesores son prácticamente iguales en los colegios de las dos zonas y han desarrollado sus propias dinámicas y el efecto en la práctica que se observa es el que acabo de mencionar. Entonces eso nos llevó a que los cursos de los ciclos básicos de los 2 primeros años, aunque tienen el mismo resultado al final, la manera de desarrollarlos fuese diferente. De tal forma que aun cuando el ciclo es común, reconoce esa diversidad local en cada municipio. ¿El reto cuál es? Que cuando los jóvenes terminen ese ciclo común de 2 años e ingresen a un curso en el 5º semestre en Ibagué, el profesor de ese curso no sea capaz de distinguir entre sus estudiantes cuáles hicieron los 2 primeros años en purificación, cuáles en Chaparral, cuáles en Honda, cuáles en Espinal, cuáles en Líbano o cuáles lo hicieron en Ibagué. Ese es el reto de esta primera parte de la formación. Hemos buscado y en algunos casos hemos logrado que los alcaldes apoyen a los jóvenes, sobre todo de mayores problemas económicos, con una beca de la 4ª parte del valor de la matrícula, de tal forma que durante 2 años los jóvenes, sus familias pagarían 1/4 del valor de la matrícula. La alcaldía 1/4 y la universidad da la beca de medio del 50%. Cuando llegan a Ibagué, aquí lo que hemos buscado, y en algunos casos hemos logrado, es que sea la gobernación la que los apoye. Los apoye ya con lo que tiene que ver con subsidio de vivienda y alimentación. Y los jóvenes ya en Ibagué pueden acceder a créditos de ICETEX para terminar la carrera. Cuando estos jóvenes terminan los 8 semestres de la carrera, el semestre de Paz y Región que mencioné hace un momento lo hacen en el municipio de donde son oriundos y de esa manera se cierra un ciclo ahí. Estos jóvenes recibirían un apoyo de la alcaldía para sus 2 primeros años, transfieren después a Ibagué, terminan la carrera y en el último semestre regresan para trabajar con el municipio y es la manera en la cual el joven le retorna al municipio lo que recibió al comienzo en términos de lo que él es ya como profesional. Un subproducto interesante, algo que no esperábamos de esta experiencia de Paz y Región, es que cada vez más los jóvenes que hacen el semestre terminan trabajando 1 año o 2 años con la alcaldía. Porque tal vez lo más complicado para un alcalde de provincia es conseguir profesionales que trabajen ahí, en el municipio. Y de esta manera, pues no solo conocen gente buena, jóvenes entusiastas, sino además buenos profesionales que una vez que se gradúan quieren seguir trabajando por el municipio. Entonces ha habido en el fondo un incremento en esta capacidad de gestión municipal. Esta experiencia está operando en Chaparral, Purificación, Espinal y Honda. Desde hace ya 5 años tenemos ya los primeros graduados de esta experiencia que están de hecho trabajando de nuevo en los municipios. Como ven, este es un modelo, un esquema, una manera distinta de llevar educación superior de alta calidad. Como les digo, todos los programas que estamos llevando son todos acreditados de alta calidad. A la provincia, a los municipios y a gente jóvenes de bajos recursos económicos. En términos del costo de operación de este sistema de regionalización es muchísimo menor a el costo de instalar, construir una sede de una universidad completa en un municipio, que es la diferencia que mostré al comienzo. Este es un esquema que le presentamos ya al CESU, la petición de ellos el año pasado, para mirar diferentes modelos alternativos de regionalización de educación superior, sobre todo para la provincia. Esta es la primera parte de lo que quería comentarles hoy en día. La segunda parte de esta afirmación, la educación no genera empleo, no es nuestra, esto aparece en varios documentos del Banco Mundial. No hay una conexión inmediata entre educación y empleo. En el caso de Colombia en general, tomamos para esta segunda parte, que era mirar cómo conectar educación y empleo,
los alimentos como una oportunidad, la industria de alimentos. Y esto viene de un informe de la FAO de hace ya varios años, en donde se plantea que en el 2050 será necesario duplicar la producción de alimentos en el mundo, si no tiene en cuenta la rata de crecimiento poblacional. Ahora, si uno ve el caso de Colombia en particular, información del censo reciente, un poco más de 2 millones de hectáreas podrían ser cultivables en el país. Eso lo que abre es posibilidades. ¿De qué? De buscar transformar pequeñas unidades de producción que se observan en las provincias del país a lo que en Europa suelen llamarse asociaciones de fábricas de alimentos. Es decir, innovar, usar tecnología apropiada con bajo impacto ambiental para que la producción de alimentos en grupos de asociación pueda generar un mayor desarrollo local en la provincia. Ese fue el reto que nos planteamos. ¿Cómo hacerlo? El punto es buscar una conexión entre academia e industria, es decir, de qué manera podría intersectarse el sistema productivo con el sistema educativo y en particular en formación tecnológica. Miramos diferentes experiencias, nuevamente con Eduardo Aldana, en varios países, y la que más nos llamó la atención fue la formación dual alemana. Nos fuimos hace un par de años con una misión que se organizó con apoyo del embajador de Colombia en Alemania y de la embajada alemana aquí en Colombia, a conocer en la práctica cómo opera el modelo dual alemán. Y a partir de ahí empezamos a hacer este diseño. Básicamente lo que se busca es que los jóvenes en la provincia, una vez que terminen su bachillerato, puedan tener como opción una, la que mencioné ahora, de educación superior por transferencias, y la otra es una formación tecnológica. Pero una formación tecnológica que se ofrece en el municipio a partir de identificar procesos productivos locales que tengan ya una cierta trayectoria, que se haya insertado en parte en la cultura de la gente que está en el municipio y que tengan un potencial de ser desarrollados, es decir, que pueda encontrarse un mercado en el cual lo que se produce se pueda vender. En ese caso es importante identificar estas empresas ancla que pudiesen asegurar la compra de los productos. No tiene mucho sentido, y hay muchas experiencias ya aquí en el país en donde se desarrollan procesos de producción, pero no se hace la conexión con la comercialización. Aquí el arranque es inverso, se arranca con asegurar quién puede comercializar, pero la manera en la cual se asocia el comercializador con los productores es vía lo que suele llamarse negocios inclusivos. O sea, no es una relación proveedor-comercializador, sino es una relación en donde se constituye una nueva organización que se llama un sistema de producción inclusiva, en donde el productor hace parte de la nueva organización que se crea. Una vez que se tiene eso, el siguiente punto es empezar a generar el proceso de transformación, y es en lo que se concentra la formación tecnológica. O sea que el propósito de los programas tecnológicos no es únicamente formar en competencias en la tecnología particular a los jóvenes, sino además en competencias para que al aplicar esas competencias particulares del proceso productivo ayuden a transformarlo. De tal manera que, por ejemplo, en purificación, el cultivo de peces en estanques es uno de los procesos productivos locales en los que estamos trabajando. Ya se ha constituido la asociación de productores y estamos buscando hacer las conexiones con los comercializadores. Pero este es un proceso de producción muy artesanal y hay otras maneras de cultivar peces en el mundo. Por ejemplo, en Alemania encontramos un instituto que desarrolla técnicas de lo que llaman acuaponía, que es la integración entre el cultivo de peces en tanques, no en estanques, y el desarrollo de cultivos hidropónicos. En un espacio más o menos de esta área,
se tendrían unos 3 tanques de agua que cultivaría, en donde se cultivaría peces y simultáneamente se cultivan verduras, frutas, en fin. La forma de hacerlo en los alemanes es utilizando tecnología de punta. Fundamentalmente en los tanques se inyecta agua, ahí se hacen las mezclas correspondientes con todos los nutrientes que necesitan los peces y luego el agua sale del tanque, se filtra y esa agua filtrada va a alimentar los cultivos hidropónicos. Esa agua de los cultivos se filtra otra vez y se inyecta nuevamente a los tanques. Es decir que el agua se recicla en un 95%, mientras que el cultivo en tanques, el agua circula permanentemente, en estanques permanente va circulando. Eso quiere decir que el agua que se saca del río llega al estanque y cuando sale nuevamente al río va contaminada, porque va contaminada con los excrementos de los peces. Mientras que en este mecanismo solo el 5% sale, el 95% se reutiliza. Tiene otras ventajas ese cultivo de acuaponía. ¿Cómo mover un cultivo tradicional en estanques a un cultivo con tecnología apropiada en tanques? Es el reto. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los propios jóvenes del municipio si se forman apropiadamente. Y esa es la idea genérica de lo que estamos diseñando ahora. En cada una de las provincias de los municipios del departamento estamos identificando esos procesos productivos locales que pudiesen ser transformados con tecnología apropiada e innovadora en fábricas de alimentos, con una estructura de asociación y un modelo inclusivo en relación con comercializadores. En la práctica, ¿cómo se materializa lo que estoy diciendo? Debe haber una capacidad institucional local en los municipios para que esto que estoy diciendo opere. Esta capacidad institucional es lo que propuso la misión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo en el gobierno Gaviria en los 90s y fue la constitución de lo que ahí se llamó los Institutos de Innovación Regional o Innovar. Esos institutos se encargan de 3 funciones en particular. La primera, ofrecer una educación transformadora e incluyente. Lo que mencioné al comienzo, que es educación superior vía transferencias, a eso se refiere esta función. La segunda es hacer esa conexión entre formación local y procesos productivos locales, que es lo que mencioné hace un momento. Y la tercera función que hace el Innovar es sobre liderazgo en competencias ciudadanas y comunitarias en el propio municipio. La articulación de esas 3 actividades es lo que constituye la razón de ser del Innovar. En el Tolima hay uno que ya está operando hace un poquito más de 10 años, en el municipio de Purificación, y es donde más hemos avanzado en la primera, segunda y en la tercera. La que más nos falta por desarrollar es la segunda, la conexión de formación tecnológica con el modelo dual. Hacia futuro, ¿cuál es la propuesta que hemos planteado? Que en el Tolima tengamos una red de 20 de estos innovares, cada uno con las 3 funciones que mencioné. Esa red de estos 20 innovares, actuando como red, en el fondo lo que buscaríamos es que empiecen a impulsar un proceso de desarrollo de la región desde lo local, desde los municipios. A nivel meta, y con esto terminaría, ¿qué es lo que pensamos? Si se tiene el departamento con esta red de 20 innovares, con las 3 funciones que mencioné hace un momento, las 3 actividades, los estudiantes estarían simultáneamente haciendo en estos municipios los trabajos de paz y región que mencioné hace un momento. Parte de lo que hacen estos jóvenes es escribir al final del semestre una monografía sobre su propia experiencia. En ella recogen, entre otras, información de lo que están viendo en el municipio. Y eso permite empezar a recoger información de qué está ocurriendo en todas las dimensiones que uno puede asociar al desarrollo del departamento, pero medido localmente.
Es decir, que lo que estamos empezando a constituir ahora es un observatorio del desarrollo regional. Pero es un observatorio que se nutre directamente de esas observaciones que localmente hacen los grupos de estudiantes semestre a semestre en todas las dimensiones en las que ellos van a ir trabajando. Integrar y articular este observatorio local con una visión de desarrollo del departamento es algo que queremos hacer a través de un instituto que constituimos el año pasado en la universidad, que es un instituto de desarrollo regional. Su rol fundamental es hacer esa articulación entre una visión de futuro del departamento, articulada con el desarrollo del país, pero tomando como base lo que está ocurriendo en lo local, a través de los estudiantes de Paz y Región. Y finalmente, dado que estos jóvenes han venido trabajando muy estrechamente con las alcaldías, hemos ido identificando en estos ya 5 años larguitos falencias y dificultades de los alcaldes en sus procesos de gobierno. A partir de ahí hemos empezado a identificar lo que hemos denominado una escuela de gobierno local. Es decir, son programas de formación dirigidos a los alcaldes específicamente de los municipios para que puedan mejorar sus capacidades de gobierno en lo local. Esas 3 actividades articuladas es lo que estamos llamando este metasistema, que en principio empezaría a darle forma a un proceso de desarrollo local muy fundamentado en articular educación y trabajo en la provincia. Esta es la experiencia que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, por acá, por acá. ¿Por qué no les das un número acá? Ya, pues igual, ya tengo un orden más o menos de cómo va. Buenos días, profesor. Una consulta pequeña. Su merced comentaba que al final del semestre de Paz y Región, los estudiantes documentaban como todo su proceso, su experiencia, y pues siento que sin duda son trabajos enriquecedores. La pregunta concreta es, ¿esos documentos digamos, quedan únicamente como dentro de la universidad o es posible para personas, digamos, externas nosotros poder consultar ese tipo de experiencias que se están presentando en los municipios del Tolima, a ver si, digamos, en las regiones en las que estamos acá podemos de pronto mirar o construir cosas? Por supuesto. De hecho, ese documento que escriben, pues siguiendo una metodología para escribir la monografía, si ellos, y eso es decisión de los estudiantes, deciden tomar el documento y presentarlo y defenderlo ante un comité, ese es su trabajo de grado. De hecho, de esa manera, este semestre es una opción de grado de los estudiantes de la universidad. Y por lo tanto, los documentos son públicos. Entonces, sí es posible hacer esa consulta. Por acá. Pues muy interesante la experiencia. Quería hacer una pregunta. De las personas que ingresan al ciclo básico, que son los 2 primeros años que son en los municipios, ¿qué porcentaje de esos matriculados pasan realmente a la universidad, digamos, en Ibagué? 2, de esas personas que terminan, digamos, el ciclo, digamos que ya llegan al semestre que retornan a los municipios, ¿reciben algún tipo de subsidio o pago por su trabajo con las alcaldías o eso hace parte simplemente del valor de la matrícula? En el primer caso, cuando arrancamos hace 7 años con las primeras experiencias de transferencias, la deserción estaba en el 70%, era altísima. Y eso nos llevó pues, a entender a nosotros mucho. Por ejemplo, que yo dicté las primeras clases y Eduardo también. O sea, las primeras clases que se dictaron en purificación, que fue donde empezamos, las dictaba Eduardo y las dictaba yo. Y normalmente dictábamos la clase como la dictábamos en las universidades. Yo era profesor de los Andes en esa época y de la Universidad de Ibagué. Y comprendimos que uno no puede dictar lo mismo de la misma manera cuando el público es distinto. Las realidades son completamente diferentes. Eso fue tal vez el mayor aprendizaje para nosotros.
Era comprender que lo que ocurre en los municipios es muy distinto a lo que pasa en las ciudades. Y eso nos llevó a empezar a modificar, no solo en la manera en enseñar, buscando exactamente llegar a lo mismo, sino en la forma de relacionarnos con los estudiantes. Entonces cambiamos completamente todas las metodologías de enseñanza, que pues no tengo tiempo ahorita para entrar en el detalle, pero ahora la deserción puede estar en un 20% de los que ingresan, o sea que se redujo muchísimo, sustancialmente en la forma de aproximarnos a los jóvenes. La segunda pregunta, cuando los jóvenes van a hacer el semestre de Paz y Región, es un semestre de la universidad, es un semestre tal cual, pero pues reciben subsidio en alimentación y vivienda de la alcaldía, porque eso es parte del convenio de la universidad con la alcaldía. O sea que ellos no se preocupan ni por alimentación ni vivienda, todo eso se lo da a la alcaldía. ¿Qué hace la alcaldía? ¿Qué hemos visto que pasa en estos 5 años? Muchas alcaldías tienen espacio en la propia alcaldía, entonces lo que han hecho es que adaptan el espacio y tienen habitaciones ahí. Otras hacen convenio el alcalde con el hotel del pueblo, entonces el estudiante llega directamente al hotel del pueblo. Y otras, que es más interesante, familias del pueblo ofrecen las casas y los jóvenes llegan a vivir con las familias. Esa, a mi juicio, es la más interesante, porque empiezan a generarse relaciones muy interesantes entre la familia y los jóvenes. A propósito de publicidad, los jóvenes en su gran mayoría ponen en internet la experiencia. Ellos arman blogs, hacen páginas de Facebook y empiezan a mostrar lo que hacen. Yo suelo ver lo que pasa al comienzo y al final. Al comienzo hay una gran angustia de los jóvenes, sobre todo de los papás, de las familias que lo reciben, pero al final en las despedidas son dramas, porque hay algo que ocurre ahí muy humano. Los jóvenes, recuerden, son estratos 1, 2 y 3, y empiezan a llegar a municipios y se dan cuenta que lo que ellos han aprendido tiene un valor muy grande para gente concreta. Y la gente del municipio no está acostumbrada a recibir profesionales. Y cuando ven jóvenes profesionales que llegan a trabajar para el municipio, lo reciben muy bien. Entonces se genera algo que es bien particular. Buenos días, mis preguntas son 3, son cortas. En términos de cobertura, pues se hablan de 110.000 estudiantes, pero no se hace como el dato puntual de cuántos acoge el programa en los municipios, en los 4 municipios, o sea, cómo sería esa cifra. Mi segunda pregunta es, en el contexto de desigualdad que está en las regiones y en el país, la igualdad de oportunidades es esencial para la paz. Entonces, ¿cómo el mecanismo de entrada de las universidades se convierte en algo incluyente, de menor precio para los estudiantes que no tienen recursos y al mismo tiempo pues sabemos que no poseen las mismas competencias que los estudiantes que por ejemplo vienen de colegios privados? Y tercero, en el semestre de Paz y Región, ¿cómo es ese retorno con las alcaldías? O sea, ¿está claramente estipulado un trabajo en conjunto donde hayan proyectos con los entes territoriales o es más como que lleguen ahí y hagan lo que haya por hacer o propongan algo? Con respecto al primer punto, esto hasta ahora arranca, como les decía, llevamos 5 años trabajando. El número de estudiantes que hemos tenido es cerca de 350 estudiantes, así uno lo compara con 110.000, no es nada. Estamos trabajando hasta ahora solo en 4 municipios. El punto nuestro es mostrar que esto es posible, que es factible, que funciona y que tiene impacto. Entonces, el mostrar ya 5 graduados que están trabajando, que no haber tenido esta posibilidad simplemente hubiera sido imposible graduarse de un programa acreditado de alta calidad, es ya un gran logro. ¿Qué estamos buscando? Primero, pues que esto se conozca. Esto es un ejemplo para contar lo que está ocurriendo. Lo llevamos al CESU, lo presentamos al Ministerio de Educación, lo hemos presentado a la Gobernación. Básicamente estamos en la fase de mostrar que esto es posible, porque en todo caso se necesitan recursos para que esto funcione. Incrementar la cobertura pues depende ya de esos recursos que se destinen para ello. O sea, nuestra idea es mostrar que esta es una alternativa de regionalización de educación superior que genera un impacto muy grande a esa franja poblacional de los municipios y que los costos de operación son muy bajitos comparados con tener una universidad construida completamente en un municipio. El segundo punto era ¿cuál?
Ah, claro. Fíjense que el estudiante que desee ingresar en el municipio, lo único que necesita es desear ingresar en el municipio. O sea, nosotros no tenemos ninguna barrera de entrada. La única, como usted decía, es lo que hay que pagar. Y lo que hay que pagar, pues lo hemos reducido primero en la mitad, la beca que damos nosotros, y la cuarta parte que da la alcaldía. O sea que los jóvenes pagarían la cuarta parte del valor de la matrícula por 2 años. Y cuando llegan a Ibagué deben recibir el subsidio de la gobernación y el crédito del ICETEX. Ese es el esquema. O sea que barreras no hay. Fíjense que nosotros no ponemos un puntaje mínimo para ingresar cuando se está en los municipios, porque parte del reto nuestro, ingresar, digamos, de pruebas de estado, parte del reto nuestro como universidad lo entendemos justamente en hacer esa nivelación. Y el tercer punto, con respecto a los problemas, los estudiantes no son los que proponen los trabajos para hacer en el municipio, tampoco lo hacen los profesores. Ese es un acuerdo que hace la universidad con la alcaldía y el acuerdo se hace a partir del plan de desarrollo. Luego, una vez que se identifican las dimensiones del plan de desarrollo sobre los que se van a trabajar vía este convenio durante 4 años, se empiezan a especificar los problemas concretos semestre a semestre. Sí. Buenos días, profesor. Estoy muy contento que estén empleando este tipo de modelo, uno muy similar del que yo fui beneficiario. Lo planteó la Universidad Nacional de Colombia en el 2003, que comenzaba con un semestre cero llamado semestre de fundamentación, que era un semestre de no admisión, sino de preparación para la admisión. Luego venía un ciclo básico en donde se integraban un programa llamado, o nos integrábamos un programa llamado Admisión Especial por Áreas del Conocimiento, orientado específicamente a áreas dentro de las ciencias ambientales, y esto se regó en 3 zonas estratégicas para el país: la isla de San Andrés, Arauca y Leticia. 3 poblaciones completamente distintas, bien disímiles, pero aplicando el mismo modelo. Hubo problemas, y de hecho los problemas persisten con este modelo, en cuanto a que no todos los muchachos que se presentan logran ingresar, inclusive trabajando con un umbral muy bajo de admisión. Es decir, el programa hasta ese nivel es ineficaz. Sin embargo, podemos hablar de eficiencia. Cuando ya entran dentro del programa, muchas de las medidas que se utilizan han ayudado que de los admitidos se gradúen por encima del 50%, que es una cifra súper excelente. Y digamos que siguiendo esa misma corte, el 25% de los que fueron admitidos ya se encuentran, han terminado un programa de especialización o de maestría. E inclusive ya, estamos hablando del 2003, ahora en el 2016, habemos 2 estudiantes de doctorado. Para el caso de San Andrés, eso demuestra, por lo menos para el caso de San Andrés, que el modelo fue muy exitoso en cuanto a eficiencia y efectividad, es decir, el alcance que tuvo después de haberse implementado este programa para pregrado. Sin embargo, están muchos retos. Uno de los retos es este de lograr que todos sean admitidos, que se mantengan, pero uno especial es el choque cuando salen de las regiones y llegan a esos lugares. Así es. Normalmente no tienen dónde quedarse. El choque de culturas es algo fuerte, inclusive puede presentarse fenómenos de discriminación. Sí. Desde ese punto de vista, chicos que llegan por estos programas son vistos por los estudiantes regulares como estudiantes privilegiados, y eso ya genera un primer choque. Y el venir con otro tipo de culturas y pelear contra ciertos prejuicios, inclusive porque venir de una zona costera, porque viene de provincia, o porque son negros, o porque son indígenas, ya también generan otro tipo de dificultad. ¿Cómo han abordado ustedes estos problemas? Sí, un buen punto. Esas discriminaciones ocurren incluso en un departamento, en un mismo departamento. Los primeros jóvenes que se transfirieron de Purificación a Ibagué, o sea, 2 años en Purificación y llegaron a Ibagué, fueron discriminados por sus compañeros en Ibagué, los llamaban los puris. Los discriminaban así de entrada. Y eso pues nos mostró que nosotros no debíamos hacer ese cambio tan abruptamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desde el primer semestre los jóvenes de Purificación los llevamos a Ibagué. Los llevamos cada 15 días para que allá hagan, por ejemplo, trabajos de laboratorios, pero aprovechamos para empezar a integrarlos con los jóvenes que van a ser sus compañeros más adelante. Y a partir de ahí designamos lo que llamamos no padrinos, sino compadres.
porque el padrino tiene una relación jerárquica, el compadre no, el compadre es igual. Entonces cada estudiante de provincia tiene su compadre, y una vez que se relacionan, ya la conexión hoy en día es muy fácil vía internet, en fin. El efecto que ha tenido es que se conocen desde antes, y incluso empieza a haber relaciones Ibagué Purificación, Ibagué Chaparral, antes de que lleguen a la universidad. Entonces eso redujo prácticamente al mínimo esa diferenciación. Y lo otro que fue impactante es que varios de estos jóvenes, como usted mencionaba, de provincia cuando llegaron, eran mucho mejores estudiantes que los jóvenes que estaban ahí, entre otras por su propia motivación. Ellos querían ser realmente muy buenos. Entonces terminaban apoyando a los que estaban en Ibagué. Entonces hay un proceso de aprendizaje mutuo que es importante propiciar que se dé. Profesor, buenos días, aquí a la derecha, arriba a la derecha. ¿Cómo está? Acá. ¿Cómo está? Bueno, yo quería felicitarlo. Yo creo que una de las apuestas que más necesita el país es hacer desarrollo regional, y este programa cumple a cabalidad con ese tipo de idea que está planteada en plan de desarrollo. Mi pregunta va más relacionada a lo que el compañero le preguntó al inicio, y es, en algún momento ese plan como ese va a ser muy exitoso y va a hacer que los estudiantes quieran acceder de manera masiva a esos municipios. Quisiera preguntarle si han contemplado la posibilidad de generar infraestructura, porque usted decía que eso abarata costos y que de pronto la matrícula está a la mitad, pero en términos de cobertura, la universidad tendría que pensar que ya no van a recibir a 2 estudiantes, sino que van a recibir a 100. Entonces, ¿cómo va a ser y cómo se va a manejar en las alcaldías locales? Y lo que me lleva a otra pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes para que los 47 municipios, o sea, la cobertura sea completa a los 47 municipios y no a los 43? Gracias. Si entendí bien, lo de infraestructura se refiere al proceso de formación, no de paz y región. La universidad sí tiene infraestructura, lo que pasa es que no es nuestra. Entonces, todos estos programas, los 2 años comunes, los ofrecemos en alianza con una institución local. Entonces, por ejemplo, en Purificación está el Innovar. El Innovar tiene su propia infraestructura, antes era un edificio, ahora son varios, en fin. O sea, hay una infraestructura local que en este momento está subutilizada. En Chaparral, el aliado nuestro es la Universidad del Tolima. Entonces, la Universidad del Tolima tiene un CERES en Chaparral con un edificio, con un campus de nuevo subutilizado. En Espinal es con un instituto que pertenece a la Curia, un instituto de educación superior que está ahí, en el Espinal. En Honda es con un instituto de educación tecnológica que se llama Coreeducación. O sea, en cada sitio a donde vamos a llegar, nosotros buscamos un aliado local que tenga infraestructura, que trabaje en educación superior y que tenga un campus. Y lo que hacemos como universidad es un convenio con ese instituto. Y en el convenio lo que pedimos es que podamos utilizar la infraestructura para recibir ahí a los estudiantes. Y pues se hace un acuerdo de cuánto le pagamos nosotros por el uso de la infraestructura. Y la administración del programa ya es nuestra. O sea que siempre hay una infraestructura. El punto es que no es de la universidad la infraestructura. En el fondo, lo que queremos impulsar cada vez más es que en las provincias, en los municipios, en las regiones, hay que sumar esfuerzos. Uno no puede hacer esto trabajando solo, ni invirtiendo para crear de su propio presupuesto su propia infraestructura. Hay mucha infraestructura local subutilizada en los municipios, muchísima. Hay obras gigantescas, hablo por el Tolima, que es lo que yo conozco, que no se utilizan para nada. Hay megacolegios gigantescos que se utilizan al 10% de su capacidad. Es impresionante lo que hay ahí como capacidad institucional sin usar. Entonces, esa capacidad lo que estamos haciendo es utilizarla con alianzas de este estilo. Y en el caso de Paz y Región, cuando estemos en el tope, estaríamos teniendo 500 estudiantes por semestre en Paz y Región, distribuidos en los 47 municipios, que es un número bastante manejable en los municipios. ¿Qué buscamos hacer ahora? Que eso se incremente. Por ejemplo, que haya otras universidades que envíen estudiantes. Ojalá de Bogotá. O sea, que jóvenes de Bogotá, pues de la Nacional con seguridad son de la provincia, pero hay de otras universidades que no conocen más allá de Bogotá y que tengan la experiencia de vivir en un municipio y compartir con ese municipio lo que han
lo que han aprendido en su carrera, creo que sería una parte importante de su formación. Entonces, yo creo que en los dos casos habría capacidad por ahora institucional para recibir a los jóvenes. Bueno, buenos días, soy Jorge Rangel de la Universidad de Los Llanos. Voy a iniciar con una reflexión en el sentido de que cuando uno sale profesional, lo primero que impacta es directamente como el ejercicio tecnológico de desarrollar la producción agropecuaria, pero en la medida en que uno va haciéndose con más experiencia, pues su objeto final es influir en el desarrollo. Entonces, voy a plantear de que la extensión rural en Colombia está manejada desde el modelo de mercado, y para eso el Estado pues creó un instrumento que se llama el Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria, mediante el cual se reconocen los cuellos de botella de las principales actividades agropecuarias de un municipio. También hace muchos años, para permitir la participación ciudadana de los productores, creó los consejos municipales de desarrollo rural, que eran integrados por las personas más sobresalientes del municipio en el sector rural y promover su desarrollo. Finalmente, desde la perspectiva ambiental, pues creó los planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas y permitió que las comunidades que están en una cuenca se consoliden como un comité de cuenca y organicen productivamente y ambientalmente el uso de su territorio. Desde esa perspectiva, quisiera saber si la prioridad de esos temas que se acuerdan con el alcalde no solamente están sesgados a un periodo de gobierno, sino que incluyen estos elementos que la sociedad de manera comunitaria en los PONCA o en los consejos municipales han definido, ¿sí? Y si han empezado a ver cuál es el impacto de estos jóvenes que han quedado como profesionales en la capacidad para toma de decisiones para el desarrollo en los comités de desarrollo rural, en los consejos de cuenca, y finalmente si han impactado en la manera en cómo se elaboran los planes generales de asistencia técnica. A esto acoto que un plan general de asistencia técnica requiere una gran inversión y muchas veces lo que hacen los alcaldes es, digamos, hacer un acuerdo entre una empresa prestadora de servicios agrícolas, Exagro, y la alcaldía para que lo formule y lo coejecute, ¿sí? Y también me queda la curiosidad, y es que dentro de la reglamentación del Ministerio de Agricultura establece que las universidades pueden ofrecer los servicios de extensión rural conformándose como una Exagro. Si de alguna manera todo este modelo conlleva a que esa reglamentación que tiene el Ministerio, que a veces es un cuello de botella para que la universidad sea una Exagro social, se ha ido utilizando. Dejo estas preguntas porque considero que el proceso educativo que usted lleva es muy interesante. Soluciona un problema técnico productivo, pero lo ideal de ese técnico productivo es que también llegue a que esos jóvenes sean alcaldes o sean secretarios de despacho, o por qué no lo pienso como un día me dije mi ideal, y por qué un ministro de Agricultura no es un agrónomo. Creo que llevando estos elementos de política podría cambiarse y llevar a resultados mejores. Pues muchas gracias por las preguntas. La respuesta es que no tengo respuesta a las preguntas. Yo creo que el programa pues no apunta desde el comienzo a esa dirección ni ha sido desarrollado lo suficiente. Los problemas que se trabajan en cada semestre con cada municipio se acuerdan con el municipio, o sea, directamente se acuerdan con el alcalde, pero no hemos ido mucho más allá a todo lo que usted menciona en la parte más agrícola. Lo que sí puedo decirle es que en esta elección reciente de alcaldes, hay en 2 municipios, en Planadas, por ejemplo, el secretario de Planadas es egresado nuestro, economista, y fue parte del proceso del programa Paz y Región, o sea, trabajó ahí hace 2 años. Y lo mismo en Chaparral, 2 miembros del gabinete del actual alcalde fueron estudiantes de Paz y Región hace 2 años. Es decir, yo veo que eso naturalmente empieza a darse, pero el punto mío es que no ha sido un diseño premeditado para que eso ocurra. En general, y creo que es parte de lo que trabaja Ceiba, en los sistemas sociales complejos no hay forma de hacer ese tipo de predicciones. Lo que es posible es propiciar que se generen estas relaciones, pero qué ocurre ahí es algo que uno no puede prever. Bueno, muchísimas gracias.